El millonario que subió a su taxi esa noche lluviosa le pagó 320 pesos por el viaje al aeropuerto. 3 años después, ese mismo taxista extendió un cheque por 20 millones de pesos para comprarle toda su empresa. Antes de comenzar, si quieres más historias impactantes como esta, suscríbete ahora. No te arrepentirás. Vamos allá. La lluvia golpeaba con furia el parabrisas del viejo taxi amarillo mientras avanzaba lentamente por las congestionadas calles de la ciudad. Eran las 11 de la noche de un martes cualquiera y Roberto Méndez llevaba ya 14 horas al volante. Sus ojos ardían de cansancio, su espalda protestaba con cada bache y su estómago rugía recordándole que apenas había comido un sándwich rancio a media tarde, pero no podía permitirse el lujo de terminar su turno. Todavía le faltaban 200 pesos para completar la cuota del día, y si no los conseguía, no habría dinero para la leche de sus hijos por la mañana. Roberto tenía 38 años, aunque aparentaba 10 más. La vida de taxista nocturno no era amable con nadie. Había comenzado en este trabajo 5 años atrás, cuando la empresa constructora donde trabajaba cerró sus puertas de un día para otro, dejándolo en la calle junto con otros 50 empleados. Al principio pensó que sería temporal, solo hasta encontrar algo mejor. Pero los meses se convirtieron en años y el taxi se convirtió en su realidad. Una realidad de turnos interminables, pasajeros groseros, propinas escasas y sueños que se iban apagando como las luces de la ciudad al amanecer. Esa noche, como tantas otras, Roberto se preguntaba si así sería el resto de su vida. Trabajar hasta el agotamiento solo para sobrevivir un día más. Ver a sus hijos apenas unos minutos antes de que se fueran a la escuela. Dormirse en el sofá frente al televisor. Despertar y repetir el ciclo. Su esposa, Clara, había dejado de quejarse hacía tiempo. Ahora solo lo miraba con una mezcla de resignación y tristeza que dolía más que cualquier reproche. Habían tenido sueños una vez. Querían abrir una pequeña tienda, dar a sus hijos una buena educación, tal vez viajar juntos, aunque fuera una vez al año. Pero los sueños no pagaban las cuentas, y las cuentas nunca dejaban de llegar. El radio del taxi crepitó con interferencias. Roberto lo ignoró. Prefería la soledad de las calles nocturnas a las conversaciones vacías con otros conductores que, como él, solo querían quejarse de lo mismo de siempre. Bajó por la avenida principal, buscando con la mirada cualquier mano alzada que pudiera significar otro viaje, otros 50 o 60 pesos más cerca de su meta diaria. La ciudad de noche tenía una belleza particular que Roberto había aprendido a apreciar con los años. Las luces de neón reflejándose en los charcos, los edificios iluminados que parecían gigantes dormidos, las sombras de personas anónimas caminando hacia destinos desconocidos. Había visto de todo en este taxi: parejas peleando, borrachos cantando, empresarios hablando por teléfono sobre negocios millonarios, estudiantes riendo a carcajadas. Todos pasaban por su vida durante unos minutos y luego desaparecían para siempre. Fue entonces cuando lo vio. Un hombre de traje impecable parado bajo la marquesina de un hotel de lujo, levantando la mano con la seguridad de alguien acostumbrado a que el mundo se detenga cuando lo ordena. Roberto maniobró el taxi hacia la acera y se detuvo frente a él. El hombre abrió la puerta trasera y subió con movimientos elegantes, trayendo consigo un aroma a colonia cara que contrastaba brutalmente con el olor a ambientador barato del vehículo. «Al aeropuerto, por favor», dijo el hombre con una voz firme pero no descortés. «Y no hay prisa, prefiero llegar en una pieza». Roberto asintió y arrancó hacia la autopista. Por el espejo retrovisor observó a su pasajero. Tendría unos 55 años, cabello plateado perfectamente peinado hacia atrás, rostro bronceado que hablaba de vacaciones en lugares exóticos y esos lentes de montura dorada que solo usan las personas que nunca han tenido que preocuparse por el precio de las cosas. El hombre sacó su teléfono y comenzó a escribir mensajes
con la velocidad de alguien que toma decisiones importantes cada minuto del día. El viaje transcurría en silencio, como le gustaba a Roberto. No era de esos taxistas que intentaban forzar conversaciones con sus pasajeros. Había aprendido que la mayoría de la gente solo quería llegar a su destino sin tener que fingir interés en la vida de un extraño. Pero cuando estaban a mitad del camino, el hombre guardó su teléfono y miró por la ventana hacia la ciudad que quedaba atrás. «Es una ciudad hermosa de noche», comentó casi para sí mismo. «A veces olvido apreciar estas cosas, siempre corriendo de un lugar a otro». Roberto murmuró algo que podría interpretarse como acuerdo. No quería parecer grosero, pero tampoco estaba de humor para charlas filosóficas sobre la belleza de la ciudad. Había pasado demasiadas noches mirando estas mismas calles, y lo único que veía en ellas era cansancio infinito. Pero el hombre continuó hablando. «Disculpa, soy Eduardo Salinas. Sé que no preguntaste, pero odio viajar en silencio total. Me hace pensar demasiado». Extendió su mano hacia adelante entre los asientos. Roberto la estrechó brevemente sin dejar de mirar el camino. «Roberto Méndez, mucho gusto. Llevas mucho tiempo siendo taxista, Roberto». No era una pregunta. Era una afirmación con forma de pregunta, el tipo de cosa que dice la gente acostumbrada a leer a las personas con una simple mirada. Roberto dudó un momento antes de responder. 5 años, y antes de eso, trabajaba en construcción, buena empresa, buen sueldo, hasta que cerró. Eduardo asintió lentamente, como si esa historia le resultara familiar. Roberto notó que el hombre lo observaba con genuino interés, no con la mirada condescendiente que a veces recibía de los pasajeros adinerados que subían a su taxi. Había algo diferente en este Eduardo Salinas. «¿Sabes, Roberto? Hace 30 años yo estaba exactamente donde tú estás ahora. Bueno, no manejaba un taxi, pero trabajaba en un almacén cargando cajas desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche. Ganaba apenas lo suficiente para comer y pagar una habitación compartida con otros 3 tipos. No tenía futuro, no tenía esperanza y definitivamente no tenía plan». Roberto alzó una ceja, escéptico. Era la típica historia motivacional que los ricos adoraban contar, del barrio a la mansión, de la pobreza a la riqueza, todo gracias al trabajo duro y la perseverancia. Había escuchado versiones de ese cuento 1000 veces, generalmente de personas que habían tenido ayuda familiar, contactos privilegiados o simplemente mucha suerte. «Sé lo que estás pensando», continuó Eduardo con una sonrisa que Roberto podía ver reflejada en el espejo. Otro tipo rico contando su cuento de hadas. Pero déjame ser honesto contigo, no fue solo trabajo duro, fue una decisión, una sola decisión que cambió absolutamente todo. Roberto guardó silencio, pero su curiosidad estaba despertando a pesar de su cinismo. El tráfico había disminuido y ahora avanzaban más rápido por la autopista. Las luces de la ciudad se iban quedando atrás, reemplazadas por la oscuridad salpicada de farolas ocasionales. «Te voy a contar algo que nunca he compartido en ninguna entrevista ni conferencia», dijo Eduardo, inclinándose ligeramente hacia adelante. «Hace exactamente 30 años, yo estaba quebrado, cansado y desesperado. Había intentado 3 negocios diferentes y todos habían fracasado. Tenía deudas por todos lados. Mi novia me había dejado. Mi familia ya no me hablaba porque les había pedido prestado dinero que nunca pude devolver. Una noche estaba sentado en mi cuarto, literalmente contando las monedas que me quedaban para ver si tenía suficiente para comer al día siguiente. Y en ese momento tomé una decisión. Hizo una pausa dramática. Roberto, a pesar de sí mismo, estaba completamente atento. Había algo en la voz de este hombre, en la forma en que contaba la historia, que parecía genuino. Decidí que iba a estudiar a las personas exitosas, no sus historias motivacionales superficiales, sino sus hábitos reales, sus formas de pensar, sus decisiones diarias. Compré un cuaderno barato y cada noche
sin importar cuán cansado estuviera, escribía algo que había aprendido ese día, algo que una persona exitosa hacía diferente a mí, y luego intentaba aplicarlo. Roberto frenó suavemente ante un semáforo en rojo. La autopista estaba prácticamente vacía a esta hora, y el silencio dentro del taxi era interrumpido solo por el suave ronroneo del motor y la lluvia que había amainado hasta convertirse en una llovizna persistente. Se dio cuenta de que estaba completamente absorto en la historia de Eduardo, algo inusual para él, que normalmente se mantenía emocionalmente distante de sus pasajeros. Al principio fue ridículo, continuó Eduardo con una risa suave que denotaba nostalgia. Mis amigos se burlaban de mí. Decían que estaba perdiendo el tiempo, que leer libros y tomar notas no iba a llenar mi estómago. Y tenían razón en cierto sentido. Durante los primeros 6 meses no vi ningún cambio en mi situación financiera. Seguía quebrado, seguía cargando cajas, seguía durmiendo en esa habitación miserable, pero algo estaba cambiando dentro de mí. Empezaba a ver el mundo de manera diferente. Eduardo hizo una pausa y Roberto aprovechó para cambiar de carril. El aeropuerto ya se vislumbraba en el horizonte, una estructura brillante en medio de la oscuridad, como una nave espacial posada en la Tierra. Roberto calculó mentalmente que tenía tal vez 15 minutos más con este pasajero antes de que la conversación terminara para siempre. Un día, continuó Eduardo, leí algo que cambió mi perspectiva por completo. No fue en un libro caro ni en un seminario de lujo. Fue en una revista vieja que encontré en la sala de espera de un hospital donde había llevado a un compañero de trabajo que se había lastimado. El artículo hablaba sobre un estudio que habían hecho con personas millonarias. El estudio revelaba que lo que separaba a los ricos de los pobres no era la inteligencia, ni la educación, ni siquiera la suerte. Era algo mucho más simple y al mismo tiempo más poderoso. Roberto sintió un hormigueo de anticipación. A pesar de su escepticismo natural, a pesar de años de decepciones y promesas rotas, algo en él quería creer que existía una respuesta, una clave que pudiera abrir la puerta hacia una vida diferente. Los ricos entendían algo fundamental que los pobres no comprenden, dijo Eduardo con una voz que se había vuelto más seria, casi solemne. Entendían que el dinero no es un recurso finito que debes guardar celosamente. El dinero es una herramienta que debe circular, que debe trabajar para ti. Los pobres trabajan por dinero. Los ricos hacen que el dinero trabaje para ellos. Roberto había escuchado variaciones de esa frase antes. Estaba en todos los libros de autoayuda, en todos los videos motivacionales que aparecían en su feed de redes sociales. Sonaba bien en teoría, pero en la práctica no significaba nada para alguien que apenas tenía suficiente para sobrevivir el día a día. Sé lo que estás pensando, dijo Eduardo, como si le hubiera leído la mente. Es fácil decirlo cuando tienes dinero para invertir, pero ahí es donde la mayoría se equivoca. No necesitas mucho dinero para empezar. Necesitas cambiar tu mentalidad primero. Déjame darte un ejemplo concreto de lo que hice. El semáforo cambió a verde y Roberto aceleró suavemente. Estaba completamente enganchado ahora. Todos sus filtros de cinismo se habían desactivado temporalmente. Cuando tomé esa decisión de estudiar a las personas exitosas, tenía exactamente 120 pesos en mi bolsillo. Era todo mi dinero en el mundo. La mayoría de la gente en mi situación habría gastado esos 120 pesos en comida para la semana. Yo hice algo diferente. Compré un libro sobre inversiones básicas y bienes raíces. Me quedé con 20 pesos para comprar arroz y frijoles. Durante una semana comí prácticamente lo mismo en cada comida, pero leí ese libro 3 veces. Lo estudié, lo analicé y aprendí un concepto que cambiaría mi vida para siempre. Eduardo se inclinó más hacia adelante, como si estuviera a punto de compartir un secreto de estado. Roberto ajustó el espejo retrovisor ligeramente para poder ver mejor el rostro del hombre. El concepto era simple, pero revolucionario para alguien como yo. Se llamaba apalancamiento. No apalancamiento financiero en el sentido tradicional,
sino apalancamiento de recursos. La idea era encontrar algo de valor que otras personas necesitaban pero no sabían cómo obtener, y convertirte en el puente entre ellos y ese algo. No necesitabas ser dueño del producto, no necesitabas tener capital inicial, solo necesitabas entender el mercado y conectar puntos. Roberto frunció el ceño, tratando de procesar la información. Sonaba complicado, pero al mismo tiempo había una simplicidad elegante en la idea. Te daré el ejemplo exacto de cómo empecé, continuó Eduardo. En el almacén donde trabajaba, había un problema constante. Los contratistas de construcción necesitaban materiales específicos con urgencia, pero los proveedores grandes tenían tiempos de entrega de semanas. Los contratistas perdían dinero cada día que se retrasaban sus proyectos. Los proveedores pequeños tenían los materiales disponibles de inmediato, pero no tenían forma de llegar a los contratistas grandes. Yo trabajaba en el almacén, conocía a ambos lados, veía el problema todos los días. La voz de Eduardo se llenó de energía al recordar ese momento. Roberto podía visualizar la escena, podía sentir la emoción del descubrimiento, así que hice algo simple. Tomé un cuaderno y anoté los nombres y números de teléfono de los proveedores pequeños con los que tratábamos ocasionalmente. Luego, durante mi hora de almuerzo, caminaba a las obras de construcción cercanas y hablaba con los capataces. Les preguntaba qué materiales necesitaban urgentemente. Luego llamaba a mis contactos de proveedores pequeños, negociaba un precio, añadía mi comisión y cerraba el trato. No tocaba el producto. No invertía dinero, simplemente conectaba necesidades con soluciones. Roberto sintió una chispa de algo que no había sentido en años. No era exactamente esperanza, era más como posibilidad. La idea de que tal vez, solo tal vez, existía una manera diferente de hacer las cosas. El primer mes gané 500 pesos extras con ese sistema, continuó Eduardo. No suena como mucho, pero para mí era como ganar la lotería. Era dinero que había creado de la nada, usando solo mi cerebro y mi libreta. El segundo mes gané 1,200. El tercer mes, 2,000. Y ahí fue cuando entendí algo crucial. Había descubierto un principio universal que podía aplicarse a cualquier industria, a cualquier mercado. Eduardo hizo una pausa para tomar aire. Roberto podía sentir que estaban llegando al corazón de la historia, al momento crucial que había transformado a un cargador de almacén en el hombre de traje impecable que ahora viajaba en su taxi. Al sexto mes, había ahorrado suficiente dinero para renunciar a mi trabajo en el almacén, pero no lo hice. Ese fue mi segundo gran aprendizaje. Los ricos entienden que la seguridad financiera es la base para tomar riesgos inteligentes. Así que mantuve mi trabajo y usé ese ingreso estable para financiar mi vida básica mientras expandía mi negocio de conexiones. Trabajaba en el almacén de 5 de la mañana a 2 de la tarde. De 3 a 10 de la noche, trabajaba en mi propio negocio. Dormía 5 horas. Fue brutal, pero fue temporal. Roberto sintió un nudo en el estómago. Esa parte le resultaba familiar. Él también trabajaba turnos brutales. También dormía poco, pero no estaba construyendo nada, solo estaba sobreviviendo. Al año, mi negocio de conexiones generaba 3 veces más dinero que mi salario del almacén. Ahí fue cuando renuncié, pero no me detuve ahí. Usé ese primer año de ingresos sólidos para educarme más. Tomé cursos nocturnos sobre administración de negocios. Aprendí sobre marketing, sobre ventas, sobre finanzas. Cada peso que ganaba lo dividía en 3 partes. 1/3 para vivir, 1/3 para reinvertir en el negocio, 1/3 para mi educación continua. El aeropuerto estaba cada vez más cerca. Roberto podía ver las luces de las terminales con claridad ahora. Sintió una punzada de frustración. Quería que este viaje durara más. Quería escuchar el resto de la historia. 5 años después, dijo Eduardo con una sonrisa en la voz, había convertido mi pequeño negocio de conexiones en una empresa de logística con 20 empleados. 10 años después tenía 3 empresas diferentes en industrias completamente distintas. 15 años después ya no necesitaba trabajar activamente. Mis negocios funcionaban solos. 20 años después empecé a enseñar a otros lo que había aprendido. Y ahora,
30 años después, tengo más dinero del que podría gastar en 10 vidas. Roberto sintió un peso extraño en el pecho. No era envidia exactamente, aunque había algo de eso. Era más bien una mezcla de admiración, frustración y algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. Tomó la salida hacia el aeropuerto y redujo la velocidad mientras se acercaban a la zona de llegadas internacionales. El taxímetro marcaba 320 pesos. En unos minutos, este hombre desaparecería de su vida para siempre, regresando a su mundo de éxito y abundancia, mientras Roberto volvía a las calles oscuras buscando el siguiente pasajero. Eduardo pareció percibir el cambio en el ambiente. Se quedó callado por un momento, mirando por la ventana mientras pasaban frente a las enormes terminales iluminadas. Personas con maletas caminaban apresuradamente en todas direcciones, cada una con su propia historia, sus propios destinos. Roberto maniobró el taxi hacia la zona de descenso y se detuvo frente a la entrada principal. «Son 320 pesos», dijo Roberto con voz neutra, tratando de ocultar la decepción que sentía por el final abrupto de la conversación. Eduardo sacó su cartera, pero no la abrió de inmediato. En cambio, se quedó mirando a Roberto a través del espejo retrovisor con una intensidad que lo hizo sentir incómodo. «Roberto, déjame preguntarte algo. Y quiero que seas completamente honesto conmigo. No tienes que impresionarme ni decirme lo que crees que quiero escuchar. ¿Estás feliz con tu vida actual?». La pregunta cayó como una piedra en agua tranquila. Roberto sintió el impulso de dar una respuesta automática, algo como que estaba bien o que las cosas podrían ser peor, pero algo en la mirada de Eduardo exigía honestidad, y Roberto estaba cansado de mentirse a sí mismo. «No», respondió finalmente, «no estoy feliz. Trabajo 14, 15 horas al día y apenas puedo pagar las cuentas. Mis hijos me ven como un fantasma que aparece ocasionalmente en la casa. Mi esposa me mira con ojos que han perdido el brillo, y yo me miro al espejo cada mañana y veo a un hombre que está desperdiciando su vida un turno a la vez». Las palabras salieron con más emoción de la que Roberto había anticipado. Sintió un nudo en la garganta y se maldijo internamente por mostrar vulnerabilidad frente a un extraño. Eduardo asintió lentamente, sin rastro de juicio o lástima en su expresión. Solo había comprensión. «Gracias por tu honestidad. Ahora déjame hacerte otra pregunta. Si tuvieras un consejo, uno solo, que pudiera cambiar el curso de tu vida, ¿estarías dispuesto a seguirlo sin importar cuán difícil o poco convencional pareciera?». Roberto pensó por un momento. ¿Qué tenía que perder? Ya estaba en el fondo. Tal vez no financieramente, pero definitivamente espiritualmente. «Sí», respondió, «sí estaría dispuesto». Eduardo finalmente abrió su cartera, sacó varios billetes y los colocó en el asiento delantero junto a Roberto. Eran 1000 pesos, más del triple del costo del viaje. «Guarda tu cambio», dijo Eduardo. «Ahora escúchame con mucha atención, porque no voy a repetir esto. Lo que te voy a decir ahora es el mismo consejo que un hombre me dio a mí hace 30 años. Un hombre que cambió mi vida con una conversación de 20 minutos. Y ahora yo haré lo mismo por ti». Roberto se giró completamente en su asiento para mirar directamente a Eduardo. El aeropuerto bullía de actividad alrededor de ellos, pero dentro del taxi el tiempo parecía haberse detenido. «El consejo es este», comenzó Eduardo con voz firme y clara. «Durante los próximos 90 días vas a hacer algo que va a parecer una locura. Vas a levantarte todos los días 2 horas antes de tu horario normal. No importa cuán cansado estés, no importa cuán poco hayas dormido. Durante esas 2 horas no vas a ver televisión, no vas a revisar tu teléfono, no vas a dormir más. Vas a usar esas 2 horas exclusivamente para construir algo que te pertenezca. Un negocio, una habilidad, un producto, algo que tenga el potencial de generarte ingresos independientes de tu trabajo actual». Roberto abrió la boca para protestar. 2 horas más temprano significaba levantarse a las 3 de la mañana. Era inhumano, era imposible. «Déjame terminar», interrumpió Eduardo. «Sé que suena extremo, sé que estás pensando que es imposible, pero escúchame, esas 2 horas son la diferencia entre la vida que tienes
y la vida que quieres. La mayoría de las personas desperdician 2 horas al día en cosas completamente inútiles. Redes sociales, televisión, conversaciones vacías. Tú vas a invertir esas 2 horas en tu futuro. Eduardo sacó una tarjeta de presentación de su cartera y la colocó sobre los billetes. Aquí está mi número personal. Quiero que me envíes un mensaje todos los días durante los próximos 90 días. No tiene que ser largo. Solo una frase que me diga qué hiciste durante tus 2 horas esa mañana. Yo te responderé, te guiaré, te daré retroalimentación, te conectaré con recursos si los necesitas. Pero tienes que cumplir tu parte. Ni un solo día puedes fallar. 90 días consecutivos. Si fallas un día, empiezas la cuenta desde cero. Roberto miró la tarjeta. Eduardo Salinas, director general, Grupo Empresarial Horizonte. Había escuchado ese nombre. Era uno de los conglomerados más grandes del país. Este hombre frente a él no era simplemente rico, era extraordinariamente exitoso. Pero hay una condición más, continuó Eduardo, y esta es la más importante. No puedes contarle a nadie sobre este plan durante los primeros 30 días, ni a tu esposa, ni a tus amigos, ni a tu familia, nada. La razón es simple: las personas que te rodean, aunque te amen, van a tratar de sabotearte sin querer. Te dirán que necesitas descansar más, te dirán que estás loco, te dirán que estás descuidando a tu familia, y en tus momentos de debilidad, sus palabras harán que te rindas. Roberto sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había algo en este momento que se sentía trascendental, como si estuviera parado en una encrucijada y la decisión que tomara en los próximos segundos determinaría el resto de su vida. Déjame explicarte por qué esto funciona, dijo Eduardo con una intensidad casi hipnótica. Los primeros 30 días son los más difíciles. Tu cuerpo va a protestar, tu mente va a inventar 1000 excusas. Vas a querer rendirte cada mañana, pero si logras sobrevivir esos primeros 30 días, algo mágico sucede. Se convierte en un hábito, tu cerebro se reprograma. Empiezas a ver resultados y esos resultados te dan la motivación para continuar. Eduardo hizo una pausa y su expresión se suavizó un poco. Después de 30 días, podrás compartir tu plan con tu esposa. Para entonces ya tendrás algo tangible que mostrar. Ya no será solo una idea loca, será un proyecto real con progreso real. Y ella podrá ver que estás comprometido, que esto no es otra fantasía pasajera. Roberto miró los 1000 pesos sobre el asiento, miró la tarjeta de presentación, miró a Eduardo. Su mente era un torbellino de pensamientos contradictorios. Una parte de él quería creer desesperadamente que esto era real, que esta conversación era el punto de inflexión que había estado esperando. Otra parte de él, la parte cínica forjada por años de decepciones, le decía que era demasiado bueno para ser verdad. Sé lo que estás pensando, dijo Eduardo con una sonrisa conocedora. ¿Por qué yo? ¿Por qué un extraño me está ofreciendo esto? ¿Por qué alguien exitoso invertiría su tiempo en ayudarme? ¿Quieres saber la verdad? Roberto asintió, incapaz de encontrar su voz. Hace 30 años, yo estaba en un autobús a las 2 de la mañana, volviendo de mi turno en el almacén. Estaba exhausto, quebrado, sin esperanza. Un hombre mayor se sentó a mi lado. No sé qué vio en mí, pero comenzó a hablarme. Me contó su historia. Me dio el mismo consejo que te acabo de dar. Me dio su número de teléfono y me cambió la vida. Le prometí ese día que cuando llegara el momento en que yo tuviera éxito, haría lo mismo por otra persona. He cumplido esa promesa 17 veces en los últimos 30 años. Algunas personas tomaron el consejo y transformaron sus vidas. Otras lo ignoraron y siguieron con sus vidas de siempre. Ahora es tu turno de decidir. Eduardo extendió su mano hacia Roberto. No era solo un apretón de manos, era un pacto, un compromiso, una transferencia de poder de una generación a otra. 90 días, Roberto, 2 horas cada mañana, un mensaje diario, 0 excusas. ¿Estás dentro o estás fuera? Roberto miró la mano extendida de Eduardo. En ese momento,
Todo su futuro parecía condensarse en una sola decisión. Podía estrechar esa mano y comprometerse a 90 días de disciplina brutal, levantándose a las 3 de la mañana cuando su cuerpo apenas había descansado 5 horas. O podía agradecerle educadamente, guardar los 1,000 pesos de propina y regresar a su vida de siempre, segura, predecible, miserable. Su mano se movió casi por voluntad propia. Estrechó la mano de Eduardo con firmeza, sintiendo la textura suave de la piel de alguien que hacía años no realizaba trabajo físico pesado. Pero el apretón era fuerte, decidido. Eduardo sonrió y Roberto pudo ver un brillo de satisfacción en sus ojos. «Excelente», dijo Eduardo. «Ahora déjame ser muy específico sobre qué hacer en esas 2 horas. No puedes simplemente levantarte y perder el tiempo sin dirección. Necesitas un plan. Escúchame con atención porque esto es crucial». Eduardo sacó un bolígrafo de su saco y tomó una servilleta del bolsillo lateral del taxi. Comenzó a escribir mientras hablaba. Semana 1 a 3. Fase de investigación y decisión. Vas a usar esas 2 horas para identificar qué negocio o proyecto vas a construir. No puede ser algo que requiera capital inicial grande. Tiene que ser algo que puedas empezar con recursos mínimos. Estudia las necesidades de tu comunidad. Observa qué problemas tienen las personas a tu alrededor que tú podrías resolver. Pregunta, investiga, toma notas. Al final de la 3ª semana debes tener claridad absoluta sobre qué vas a hacer. Roberto asentía mientras trataba de absorber cada palabra. Eduardo continuó escribiendo en la servilleta. Semana 4 a 6. Fase de preparación. Ahora que sabes qué vas a hacer, usas estas 2 horas para prepararte. Si vas a ofrecer un servicio, practica ese servicio. Si vas a vender un producto, aprende todo sobre ese producto. Si vas a conectar personas como yo hice, empieza a construir tu red de contactos. Usa internet, usa tu teléfono, usa cada recurso gratuito disponible. La preparación es la diferencia entre parecer amateur y parecer profesional. Eduardo levantó la vista de la servilleta y miró directamente a los ojos de Roberto. Semana 7 a 12. Fase de ejecución. Aquí es donde la magia sucede. Ya sabes qué hacer. Ya estás preparado. Ahora empiezas a ejecutar. Consigues tu primer cliente. Haces tu primera venta. Completas tu primer proyecto. Y cuando lo hagas, cuando tengas ese primer peso que ganaste por tu cuenta, fuera de tu trabajo regular, algo va a cambiar dentro de ti. Vas a sentir un poder que nunca antes has experimentado. El poder de crear valor de la nada. Eduardo le entregó la servilleta a Roberto. El papel estaba lleno de notas, puntos clave, recordatorio. Roberto lo dobló cuidadosamente y lo guardó en el bolsillo de su camisa junto a su corazón. Una última cosa, dijo Eduardo mientras abría la puerta del taxi. El dinero que te di hoy, los 1,000 pesos, no son solo una propina, son tu capital semilla. Úsalos sabiamente. Pueden ser para comprar materiales, para tomar un curso en línea, para imprimir volantes, lo que sea que necesites para iniciar, pero úsalos exclusivamente para tu proyecto, no para pagar cuentas, no para comida, no para emergencias. Tu trabajo de taxi cubre esas cosas. Este dinero es sagrado. Es para tu futuro. Eduardo salió del taxi y cerró la puerta suavemente, pero antes de alejarse, se inclinó hacia la ventanilla del conductor que Roberto había bajado. Mañana a las 6 de la mañana, quiero tu primer mensaje. Espero escuchar de ti, Roberto. No me decepciones. Pero más importante, no te decepciones a ti mismo. Y con eso, Eduardo Salinas tomó su elegante maleta de mano y caminó hacia la terminal del aeropuerto, desapareciendo entre la multitud de viajeros nocturnos. Roberto se quedó sentado en su taxi por varios minutos, mirando los 1,000 pesos sobre el asiento, la tarjeta de presentación, la servilleta doblada en su bolsillo. Su mente era un huracán de pensamientos. Finalmente, arrancó el motor y comenzó a alejarse del aeropuerto. Pero en lugar de buscar otro pasajero, Roberto condujo directamente hacia su casa. Por primera vez en 5 años, decidió terminar su turno temprano. Había ganado más en ese único viaje que en todo el resto de la noche. Pero más importante, había ganado algo que no tenía precio. Había ganado una visión
de lo que podría ser posible. Cuando llegó a su pequeño apartamento en las afueras de la ciudad, eran las 2:30 de la mañana. Normalmente llegaría a las 5. Dormiría hasta las 10 y entonces comenzaría todo de nuevo. Pero esta noche era diferente. Roberto entró silenciosamente, tratando de no despertar a Clara y a los niños. Se sentó en la mesa de la cocina, bajo la luz tenue de la lámpara que siempre dejaban encendida. Sacó la servilleta del bolsillo y la alisó sobre la mesa. Leyó las notas de Eduardo una y otra vez, memorizándolas. Luego sacó su viejo teléfono celular y programó una alarma para las 3 de la mañana, 1 hora desde ahora. Su corazón latía rápido. Estaba nervioso, emocionado, aterrado. Era la misma sensación que había tenido el día de su boda, el día que nacieron sus hijos. La sensación de estar en el umbral de algo trascendental. Roberto no durmió. No podía. Su mente estaba demasiado activa, procesando todo lo que Eduardo le había dicho, imaginando posibilidades, luchando contra sus propios miedos y dudas. Cuando sonó la alarma a las 3 de la mañana, ya estaba completamente despierto. Se preparó una taza de café instantáneo y se sentó nuevamente en la mesa de la cocina. Día 1. Fase de investigación. Roberto sacó un cuaderno viejo que su hijo había usado en la escuela el año anterior. Las primeras páginas tenían dibujos infantiles y tareas de matemáticas. Roberto pasó esas páginas hasta encontrar hojas en blanco. En la parte superior de la primera página escribió con letras grandes: Proyecto Libertad, día 1. Comenzó a escribir todo lo que sabía sobre su trabajo como taxista, los problemas que veía, las quejas que escuchaba, las necesidades no satisfechas. Después de 40 minutos, había llenado 3 páginas con observaciones. Los pasajeros siempre se quejaban de que los taxis normales no eran confiables, que nunca sabían si el conductor sería amable o grosero, que los carros estaban sucios, que los precios variaban caprichosamente, que no había forma de pedir un taxi específico si habías tenido una buena experiencia con un conductor. Roberto sintió una chispa de idea comenzando a formarse. Recordó que Eduardo había hablado sobre ser un puente entre necesidades y soluciones. Tal vez había una oportunidad ahí, algo relacionado con conectar buenos conductores con pasajeros regulares. Una especie de servicio de taxi premium pero personalizado. Usó los últimos 20 minutos de sus 2 horas para buscar en Internet desde su teléfono. Investigó servicios de transporte privado, leyó sobre aplicaciones de taxis, estudió modelos de negocio, tomó más notas. Cuando su teléfono marcó las 5 de la mañana, Roberto se dio cuenta de que las 2 horas habían pasado volando. Normalmente, esas 2 horas las pasaba durmiendo inquietamente, soñando con trabajos que odiaba, despertando cansado. Estas 2 horas las había pasado completamente alerta, comprometido, sintiendo algo que no había sentido en años: entusiasmo. A las 6 de la mañana en punto, Roberto envió su primer mensaje a Eduardo. El mensaje era simple: Día 1 completado. Identifiqué 3 problemas principales en la industria del taxi. Tengo una idea preliminar sobre servicio personalizado. Investigaré más mañana. La respuesta llegó 5 minutos después. Eduardo claramente no dormía mucho o estaba en un uso horario diferente. El mensaje decía: excelente comienzo. Roberto, los mejores negocios resuelven problemas reales. Sigue profundizando. Mañana quiero que me digas específicamente quién sería tu cliente ideal y qué problema específico le resolverías. Sigue así. Roberto sintió una oleada de satisfacción. No estaba solo en esto. Tenía un mentor, alguien que había prometido guiarlo durante estos 90 días cruciales. Se levantó de la mesa justo cuando Clara salía del dormitorio, frotándose los ojos con confusión. Roberto, ¿qué haces despierto? ¿Ya llegaste o todavía no te has ido? Roberto sonrió. No podía contarle todavía. Ese era el trato. 30 días de silencio. Llegué temprano. Tuve una buena noche. Solo estaba revisando algunas cosas. Ven, te preparo el desayuno antes de que los niños despierten. Clara lo miró con una mezcla de sorpresa y sospecha. Roberto nunca llegaba temprano. Roberto nunca preparaba el desayuno, pero decidió
no hacer preguntas. Simplemente asintió y se sentó en la mesa mientras Roberto sacaba huevos del refrigerador. Los primeros 7 días fueron los más difíciles que Roberto había experimentado en su vida. Cada mañana, cuando sonaba la alarma a las 3 de la madrugada, su cuerpo protestaba con cada fibra de su ser. Los músculos le dolían, los ojos le ardían y su mente le susurraba constantemente que esto era una locura, que necesitaba dormir, que 1 o 2 horas más de sueño no harían diferencia en su proyecto. Pero cada mañana, antes de que pudiera convencerse de quedarse en cama, recordaba el apretón de manos con Eduardo, el compromiso que había hecho, y se levantaba. Durante esa primera semana, Roberto se sumergió completamente en la investigación. Usaba sus 2 horas matutinas para estudiar el mercado de transporte. Descubrió que había un segmento de clientes que los servicios tradicionales ignoraban por completo. Ejecutivos y profesionales que necesitaban transporte confiable y puntual para ir a reuniones importantes, pero que no querían pagar los precios exorbitantes de los servicios de chofer privado. Querían algo intermedio, confiabilidad, limpieza, profesionalismo, pero a un precio razonable. Cada mañana a las 6 en punto, Roberto enviaba su mensaje a Eduardo, y cada mañana, sin falta, Eduardo respondía con retroalimentación. Preguntas que lo hacían pensar más profundamente, sugerencias de recursos para investigar. En el día 5, Eduardo le envió un enlace a un video sobre cómo identificar nichos de mercado. En el día 7, le envió los nombres de 3 libros que podía descargar gratis en Internet sobre servicio al cliente de excelencia. Clara notaba los cambios, pero no hacía preguntas. Roberto llegaba a casa más temprano algunas noches. Estaba menos irritable. Incluso sonreía ocasionalmente. Ella sospechaba algo, pero después de años de matrimonio, había aprendido a darle espacio cuando él lo necesitaba. Además, cualquier cambio positivo era bienvenido, sin importar su causa. El día 8 marcó el inicio de la segunda semana y la transición de Roberto a la fase de preparación. Ya tenía claridad sobre qué quería hacer. Iba a crear un servicio de transporte ejecutivo personalizado llamado TransExec. No sería una aplicación compleja ni una empresa grande. Sería él mismo ofreciendo un servicio premium a un pequeño grupo de clientes regulares, 5 clientes que necesitaran transporte diario. Eso es todo lo que necesitaba para empezar. Roberto usó 200 pesos de su capital semilla para mandar a lavar y desinfectar profundamente su taxi. Otros 150 pesos los invirtió en ambientadores de calidad, una funda nueva para el asiento trasero y un pequeño organizador con revistas de negocios y botellas de agua. Su taxi comenzó a lucir diferente, olía diferente, se sentía diferente. Durante las mañanas, Roberto practicaba su presentación una y otra vez. Se grababa con su teléfono y luego se escuchaba criticando cada palabra, cada pausa, cada inflexión de voz. Quería sonar profesional, pero no robótico, confiado, pero no arrogante, amigable, pero no invasivo. Eduardo le había enseñado que en los negocios de servicios, la primera impresión lo era todo. El día 13, Roberto dio un paso que lo aterrorizó. Usó 300 pesos más de su capital semilla para diseñar e imprimir 200 tarjetas de presentación. No eran lujosas, pero lucían profesionales. TransExec, servicio de transporte ejecutivo. Tu conductor personal, Roberto Méndez, director de operaciones. Ese último título lo había sugerido Eduardo. Aunque Roberto fuera el único empleado, el título proyectaba profesionalismo y seriedad. En su mensaje matutino del día 14, Roberto le contó a Eduardo sobre las tarjetas. La respuesta de Eduardo fue inmediata y entusiasta. Perfecto, ahora tienes algo tangible. No eres solo un taxista con una idea. Eres el director de una empresa de transporte. Cree en ese título hasta que se convierta en realidad. La confianza es contagiosa. Si tú crees, tus clientes creerán. La tercera semana fue diferente. Roberto ya no luchaba tanto con el cansancio. Su cuerpo se había adaptado al nuevo horario. Dormía menos,
pero dormía mejor. Las 2 horas de la mañana se habían convertido en su tiempo sagrado. El momento del día en que no era un taxista exhausto, sino un empresario construyendo su futuro. Clara notaba que silbaba mientras se duchaba antes de salir a trabajar, algo que no había hecho en años. El día 19, Roberto tomó la decisión de probar su presentación. Había identificado 3 edificios de oficinas en el centro de la ciudad donde trabajaban exactamente el tipo de profesionales que necesitaba como clientes. Durante su hora de almuerzo, se estacionó frente al primer edificio. Se puso una camisa limpia que guardaba en el taxi para estos momentos y esperó. Cuando vio a un hombre de traje salir del edificio hablando por teléfono con expresión de frustración, Roberto supo que era su momento. Se acercó con paso firme pero respetuoso. Esperó a que el hombre terminara su llamada y entonces habló con la voz que había practicado durante horas. Disculpe, señor. Mi nombre es Roberto Méndez de Transexec. Noté que parecía necesitar transporte urgente. Sé que esto puede sonar poco convencional, pero me especializo en proveer servicio de transporte ejecutivo personalizado a profesionales como usted. ¿Le interesaría escuchar cómo puedo ahorrarle tiempo y estrés en sus traslados diarios? El hombre lo miró con escepticismo inicial, pero había algo en la presentación de Roberto, en su postura, en su profesionalismo, que hizo que no lo descartara inmediatamente. Le dio 2 minutos para hablar. Roberto usó esos 2 minutos para explicar su concepto: transporte confiable, puntualidad garantizada, vehículo limpio, servicio personalizado, precio fijo mensual más bajo que los servicios de chofer, pero más confiable que los taxis regulares. El hombre tomó una tarjeta, la estudió por un momento y la guardó en su bolsillo. No era un rechazo directo, era una posibilidad. Roberto repitió esta escena 7 veces ese día, repartió 7 tarjetas, tuvo 7 conversaciones breves. Ninguna venta, pero tampoco ninguna puerta cerrada de forma definitiva. Esa noche, en su mensaje a Eduardo, Roberto escribió sobre la experiencia. Eduardo respondió con una lección crucial. En ventas, el no es solo el comienzo de la conversación. Los mejores clientes nunca dicen sí en el primer contacto. Están evaluándote. Dale tiempo. Sigue apareciendo. La persistencia respetuosa vence a la resistencia. El día 23 cambió todo. Roberto estaba en su taxi esperando en su ubicación habitual cuando su teléfono sonó. Era un número desconocido. Al contestar, escuchó la voz del segundo hombre a quien había abordado fuera del edificio de oficina. Hola, Roberto Méndez de Transexec. Guardé tu tarjeta. He estado pensando en tu propuesta. ¿Podrías explicarme con más detalle cómo funciona tu servicio mensual? El corazón de Roberto latió tan fuerte que pensó que el hombre podría escucharlo a través del teléfono, pero su voz salió calmada, profesional, exactamente como la había practicado. Pasaron 20 minutos en el teléfono discutiendo detalles. El hombre, cuyo nombre era Ingeniero Ramírez, necesitaba transporte de su casa a la oficina todos los días a las 7 de la mañana y de regreso a las 6 de la tarde. Valoraba la puntualidad por encima de todo porque sus reuniones matutinas eran críticas. Roberto hizo números mentalmente rápido. Le ofreció un precio fijo mensual que era 20% más bajo que los servicios de chofer privado, pero que aún representaba un ingreso significativamente mejor que lo que ganaba con pasajeros aleatorios. El ingeniero Ramírez aceptó con una condición: 2 semanas de prueba. Si Roberto demostraba ser tan confiable como prometía, firmarían un contrato de 6 meses. Cuando colgó el teléfono, Roberto tuvo que detenerse en un estacionamiento porque sus manos temblaban demasiado para conducir con seguridad. No eran temblores de miedo, eran temblores de emoción pura. Había conseguido su primer cliente que no era un pasajero aleatorio, sino alguien que confiaba en él lo suficiente como para comprometerse a un servicio regular. El mensaje que envió a Eduardo esa noche fue diferente a todos los anteriores. Primer cliente conseguido. Ingeniero Ramírez. Contrato de prueba de 2 semanas. Si funciona, 6 meses garantizados. No puedo creer que esto esté sucediendo.
La respuesta de Eduardo llegó 3 minutos después y fue más larga que sus mensajes habituales. Roberto, esto es exactamente de lo que te hablé. Ese momento cuando ganas tu primer peso por tu cuenta, cuando creas valor de la nada. Ahora escúchame con atención. Ese ingeniero no es solo tu primer cliente, es tu prueba de concepto, es la evidencia de que tu idea funciona. Trátalo como si fuera tu único cliente en el mundo. Excede sus expectativas. Llega 5 minutos antes todos los días. Mantén el vehículo impecable. Pregúntale si necesita hacer paradas adicionales. Roberto siguió el consejo de Eduardo al pie de la letra. El primer día que recogió al ingeniero Ramírez, llegó 10 minutos antes de la hora acordada. El taxi estaba tan limpio que brillaba. Roberto había comprado el periódico financiero de la mañana y lo dejó en el asiento trasero junto con una botella de agua fría. Cuando el ingeniero subió al vehículo, su expresión de sorpresa lo dijo todo. Durante el trayecto, Roberto mantuvo el equilibrio perfecto entre ser atento y no invasivo. Preguntó si la temperatura del aire acondicionado era adecuada, si prefería música o silencio, si necesitaba hacer alguna parada en el camino. El ingeniero Ramírez, acostumbrado a conductores que apenas lo saludaban, quedó impresionado por el nivel de profesionalismo. Al final del viaje, justo antes de bajar, dijo algo que Roberto nunca olvidaría. ¿Sabes, Roberto? He usado servicios de transporte durante 20 años. Este es el primer día que no llego estresado a la oficina. Creo que hiciste una buena elección al empezar este negocio. Esas palabras fueron combustible puro para Roberto. Durante las siguientes 2 semanas se convirtió en un hombre poseído por la excelencia. Cada mañana seguía levantándose a las 3 para sus 2 horas de trabajo en el proyecto. Ahora usaba ese tiempo para planificar rutas alternativas en caso de tráfico, para leer artículos sobre servicio al cliente, para preparar pequeños detalles que pudieran mejorar la experiencia del ingeniero Ramírez. Descubrió que al ingeniero le gustaba el café, pero odiaba llegar temprano a la oficina solo para prepararse uno. Así que Roberto comenzó a llevar un termo con café recién hecho cada mañana. Costaba 20 pesos diarios, pero la sonrisa de gratitud del ingeniero no tenía precio. Notó que el ingeniero siempre olvidaba su paraguas cuando llovía, así que Roberto compró uno extra y lo guardó en el taxi. Pequeños detalles, pequeñas inversiones, grandes resultados. El día 30 llegó con una importancia especial. No solo marcaba el final del primer mes del reto de 90 días, sino también el día en que Roberto podría finalmente hablar con Clara sobre su proyecto. El ingeniero Ramírez ya le había confirmado que quería extender el contrato a 6 meses. Roberto tenía su primer cliente estable, un ingreso garantizado y un negocio que realmente funcionaba. Esa mañana, después de completar sus 2 horas de trabajo en el proyecto, Roberto despertó suavemente a Clara. Ella abrió los ojos confundida. Eran apenas las 5:30 de la mañana. Roberto nunca la despertaba a esta hora. Clara, necesito hablarte de algo importante. Ven a la cocina. Te preparé café. Clara lo siguió con una mezcla de curiosidad y preocupación. Cuando se sentaron en la mesa, Roberto sacó su cuaderno. El mismo cuaderno donde había escrito Proyecto Libertad en la primera página 30 días atrás. Ahora estaba lleno de notas, planes, cálculos, ideas. Le contó todo. El encuentro con Eduardo Salinas, el consejo de los 90 días, las 2 horas matutinas, el desarrollo de Transexec, el ingeniero Ramírez. Todo. Clara escuchó en silencio absoluto. Cuando Roberto terminó de hablar, ella tenía lágrimas en los ojos. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de alivio, lágrimas de esperanza. Por primera vez en años, veía al hombre con quien se había casado, el hombre con sueños, con planes, con fuego en los ojos. ¿Por qué no me dijiste nada durante este mes?, preguntó ella con voz temblorosa. Porque necesitaba demostrarte que era real, porque si te lo hubiera contado el primer día, habrías pensado que era otra de mis ideas locas que nunca llegarían a nada. Pero ahora tengo algo que mostrarte. Tengo un cliente que confía en mí. Tengo un negocio que funciona. Y esto es solo el comienzo. Clara se levantó de su silla, rodeó la mesa y abrazó a Roberto con una fuerza que él no sentía desde hacía años. En
ese momento, Roberto supo que había tomado la decisión correcta al esperar 30 días. El mensaje que envió a Eduardo esa mañana fue simple, pero cargado de emoción. Día 30. Hablé con Clara. Ella está conmigo. El ingeniero Ramírez extendió a 6 meses. Estoy listo para el siguiente nivel. Eduardo respondió con instrucciones claras. Ahora viene la parte difícil. Necesitas escalar. Un cliente es una prueba. 5 clientes son un negocio. 10 clientes son un ingreso que puede reemplazar tu trabajo de taxi. Usa los próximos 30 días para conseguir 4 clientes más. No bajes tus estándares de calidad. Cada cliente nuevo debe recibir el mismo nivel de excelencia que el ingeniero Ramírez. Roberto entró en la fase de expansión con una confianza renovada. Ahora tenía algo que no tenía antes. Tenía una historia de éxito que contar. Cuando se acercaba a potenciales clientes frente a los edificios de oficinas, ya no solo ofrecía una promesa, ofrecía evidencia. Podía hablar sobre cómo había transformado la rutina matutina del ingeniero Ramírez. Podía mostrar su puntualidad perfecta durante 30 días consecutivos. El segundo cliente llegó en el día 35, una abogada corporativa llamada Licenciada Morales, que había escuchado al ingeniero Ramírez hablar sobre el excelente servicio de transporte que había encontrado. Ella necesitaba transporte para reuniones con clientes. No todos los días, pero sí con frecuencia y con total confiabilidad. Roberto le ofreció un paquete de horas mensuales, 20 horas de servicio garantizado al mes por un precio fijo. Ella aceptó. El tercer cliente apareció en el día 42, un doctor que hacía consultas en 3 hospitales diferentes y necesitaba moverse eficientemente entre ellos. El cuarto cliente, un contador que atendía múltiples empresas, llegó en el día 49. Para el día 55, Roberto tenía sus 5 clientes estables, 5 contratos mensuales, 5 fuentes de ingresos garantizados que en total sumaban más de lo que ganaba manejando taxi 16 horas al día. Pero aquí, Roberto enfrentó un problema que no había anticipado. No podía atender a 5 clientes simultáneamente. Algunos requerían servicio a la misma hora. No podía estar en 2 lugares al mismo tiempo. Necesitaba ayuda. Necesitaba expandirse más allá de ser un negocio de una sola persona. En su mensaje del día 56, Roberto compartió este dilema con Eduardo. La respuesta cambió todo su entendimiento del negocio. Roberto, felicidades. Acabas de descubrir el verdadero secreto de la riqueza. No es hacer más trabajo tú mismo. Es construir sistemas que funcionen sin ti. Es hora de que contrates tu primer empleado. La idea aterrorizó a Roberto inicialmente. Contratar a alguien significaba responsabilidad. Significaba confiar en otra persona para mantener los estándares de calidad que había establecido. Significaba compartir sus clientes, su negocio, su sueño. Pero Eduardo fue insistente. Si quieres crecer, necesitas delegar. No puedes construir un verdadero negocio si eres el único que puede ejecutarlo. Roberto pasó una semana completa durante sus 2 horas matutinas desarrollando un manual de operaciones para Transexec. Escribió cada detalle de cómo debía comportarse un conductor, cómo vestirse, cómo saludar al cliente, qué música poner, cómo manejar situaciones difíciles. Creó listas de verificación, estándares de limpieza, protocolos de comunicación. Convirtió su instinto y experiencia en un sistema replicable. El día 63, Roberto publicó un anuncio buscando un conductor responsable, puntual, con vehículo propio en buenas condiciones. Recibió 15 respuestas. Entrevistó a 7 candidatos. Eligió a uno, un hombre llamado Martín, 42 años, también taxista, también cansado de la rutina interminable, también buscando algo mejor. Roberto invirtió 3 días entrenando a Martín personalmente. Le mostró las rutas, le presentó a los clientes, le explicó la filosofía de Transexec. No era solo transporte, era experiencia, era confiabilidad, era excelencia. Martín absorbió todo con entusiasmo. Había algo en él que le recordaba a Roberto de hace 2 meses, hambriento de oportunidad, dispuesto a trabajar duro, listo para demostrar su valor. El primer día que Martín atendió al doctor por su cuenta,
Roberto siguió su taxi desde lejos, sin que Martín lo supiera. Quería asegurarse de que todo saliera bien. Observó cómo Martín llegó 5 minutos antes, cómo abrió la puerta para el doctor, cómo condujo con cuidado y profesionalismo. Roberto sintió algo extraño, orgullo, no solo en su negocio, sino en haber creado algo que ahora podía funcionar sin él. Esa noche, el doctor llamó a Roberto directamente. Por un momento, Roberto sintió pánico. Pensó que algo había salido mal, pero el doctor solo llamaba para decir que Martín había sido excelente y que apreciaba la consistencia del servicio incluso con un conductor diferente. En su mensaje nocturno a Eduardo, Roberto escribió algo que resumía perfectamente su transformación. Hoy entendí que no construí un trabajo mejor, construí un negocio real. Martín no es mi empleado, es la primera pieza de algo más grande. Con Martín manejando 3 de los 5 clientes, Roberto se encontró con algo que nunca había experimentado en sus 5 años como taxista. Tiempo libre, no mucho, pero suficiente como para pensar estratégicamente en lugar de solo reaccionar a las demandas inmediatas del día. Usaba ese tiempo adicional durante sus 2 horas matutinas para planear la siguiente fase de expansión de Transexec. Eduardo había sido claro en sus mensajes recientes. Un negocio que depende completamente de ti no es un negocio, es un trabajo disfrazado. Necesitas construir algo que pueda crecer sin que estés presente en cada detalle. Durante la semana siguiente al día 63, Roberto trabajó en desarrollar una estructura organizacional básica. Él sería el director general, responsable de conseguir nuevos clientes y mantener los estándares de calidad. Martín sería el supervisor de operaciones, eventualmente supervisando a otros conductores. Necesitaban al menos 3 conductores más para manejar 10 clientes cómodamente. El día 68 trajo consigo el primer desafío serio de Roberto como empresario. La licenciada Morales llamó frustrada porque Martín había llegado 15 minutos tarde a recogerla para una reunión importante con un cliente. Había tráfico inesperado por un accidente en la avenida principal, pero eso no era excusa suficiente. Roberto había prometido confiabilidad absoluta y habían fallado. Roberto manejó la situación con la calma de alguien que había sido entrenado por las palabras de Eduardo. Primero, llamó personalmente a la licenciada Morales. Se disculpó sin dar excusas y le ofreció 2 opciones de servicio gratis ese mes como compensación. Ella aceptó la disculpa, pero le advirtió que no podía tolerar otra falla similar. Segundo, Roberto se reunió con Martín esa misma noche. No lo regañó. En cambio, trabajaron juntos para desarrollar un protocolo de contingencia. Identificaron rutas alternativas para cada cliente. Establecieron la regla de salir 20 minutos antes en lugar de 10. Crearon un sistema de comunicación donde Martín reportaría su ubicación cada 30 minutos. Esa noche, en su mensaje a Eduardo, Roberto escribió sobre la crisis y cómo la había manejado. La respuesta de Eduardo fue una lección magistral en liderazgo. Los problemas son inevitables en cualquier negocio. Lo que te define no es la ausencia de problemas, sino cómo respondes cuando aparecen. Hoy demostraste que eres un verdadero líder. No culpaste, no te excusaste, solucionaste el problema y creaste un sistema para prevenir que vuelva a ocurrir. Eso es mentalidad de empresario. El día 70 marcó un momento decisivo. Roberto recibió una llamada del ingeniero Ramírez, su primer cliente, quien le preguntó si podía recomendar el servicio de Transexec a 3 de sus colegas que también estaban buscando transporte ejecutivo confiable. Los 3 trabajaban en la misma empresa y todos necesitaban servicio similar. Roberto casi gritó de emoción. Esta era la primera vez que un cliente satisfecho generaba nuevos negocios sin que él tuviera que salir a buscarlos activamente. Reunirse con los 3 colegas del ingeniero fue una experiencia completamente diferente a sus primeros intentos de venta. Ahora no era un taxista desesperado, ofreciendo un servicio no probado. Era el director de una empresa establecida
con clientes satisfechos y un historial comprobado. Los tres firmaron contratos ese mismo día. Transexec pasó de 5 a 8 clientes en una sola reunión. Roberto supo inmediatamente que necesitaba actuar rápido. No podía dejar que el servicio se deteriorara por falta de capacidad. Durante los siguientes 5 días, trabajó intensamente para contratar y entrenar a 2 conductores más. Eligió a Sandra, una mujer de 35 años, con experiencia en servicio al cliente, que acababa de comprar un auto para trabajar como taxista, y a Luis, un exconductor de autobús que había sido despedido cuando su empresa cerró operaciones. El proceso de entrenamiento que Roberto había desarrollado para Martín ahora se aplicaba a Sandra y Luis. 3 días intensivos donde no solo aprendían a manejar rutas, sino toda la filosofía de Transexec. Roberto se dio cuenta de algo poderoso durante estas sesiones de entrenamiento. Estaba construyendo una cultura empresarial. No era solo sobre transportar personas de un punto A a un punto B. Era sobre crear experiencias memorables. Era sobre hacer que los profesionales ocupados sintieran que alguien se preocupaba genuinamente por su tiempo y comodidad. Para el día 76, Transexec operaba como una máquina bien aceitada. 3 conductores más. Roberto manejando 8 clientes estables con lista de espera de 4 potenciales más. Los ingresos mensuales del negocio habían superado los 30,000 pesos. Después de pagar a sus conductores y cubrir gastos operativos, Roberto se quedaba con un margen de ganancia que equivalía a casi el doble de lo que ganaba manejando taxi 16 horas al día. Pero algo más importante estaba sucediendo. Roberto ya no manejaba taxi en las noches buscando pasajeros aleatorios. Había dejado ese trabajo por completo en el día 70. Por primera vez en 5 años, cenaba con su familia. Veía a sus hijos antes de que se durmieran. Conversaba con Clara sobre el día sin estar medio dormido en el sofá. Su vida había cambiado fundamentalmente. Clara también había cambiado. La mujer resignada y triste que solía esperarlo en casa había sido reemplazada por alguien llena de energía y esperanza. Ella comenzó a involucrarse en el negocio, ayudando con la administración básica, respondiendo llamadas de clientes potenciales, llevando las cuentas. Transexec se había convertido en un proyecto familiar. El día 80 trajo una conversación que Roberto no esperaba. Eduardo lo llamó directamente por teléfono en lugar de solo enviar mensajes de texto. Era la primera vez que hablaban desde aquella noche en el taxi hacia el aeropuerto. Roberto, es hora de que hablemos sobre el siguiente nivel, dijo Eduardo sin preámbulos. Has construido algo sólido en menos de 3 meses, pero todavía estás pensando pequeño. Tienes 8 clientes, ¿por qué no 80? Tienes 3 conductores, ¿por qué no 30? Estás operando en una sola ciudad, ¿por qué no en 5 ciudades? La mente de Roberto dio vueltas. No había pensado en ese tipo de escala. Había estado tan enfocado en sobrevivir día a día, en mantener contentos a sus clientes actuales, que no había levantado la vista para ver el panorama completo. Eduardo continuó. El negocio que construiste puede replicarse. El manual de operaciones que desarrollaste puede aplicarse en cualquier ciudad. El modelo de contratar conductores buenos y entrenarlos en excelencia puede expandirse infinitamente, pero necesitas capital para crecer, necesitas infraestructura, necesitas sistemas más sofisticados y necesitas pensar como un verdadero empresario, no solo como un taxista exitoso. Roberto escuchó mientras Eduardo le explicaba conceptos de escalabilidad, inversión, sociedades estratégicas. Era abrumador, pero emocionante. Eduardo le propuso algo concreto. Quería conectar a Roberto con uno de sus directores de inversión que podría ayudarlo a estructurar un plan de expansión adecuado. No era una inversión directa, sino mentoría de alto nivel para llevar Transexec al siguiente nivel. Durante los siguientes días, Roberto se sumergió en un mundo completamente nuevo. Reuniones con el director de inversión de Eduardo, análisis financieros, proyecciones de crecimiento, estructuras corporativas. Aprendió sobre cómo levantar capital, cómo proteger su marca,
cómo crear contratos que protegieran tanto a él como a sus clientes. Era como obtener un MBA condensado en una semana. El día 85, 5 días antes de completar el reto de 90 días, Roberto presentó un plan de negocios formal a una pequeña firma de inversión que el director de Eduardo le había recomendado. El plan proyectaba expandir Transexec a 3 ciudades adicionales en los próximos 12 meses, aumentar la flota a 25 conductores y atender a un mínimo de 60 clientes corporativos. La firma mostró interés genuino y pidió tiempo para evaluarlo. En la noche del día 85, Roberto se sentó con Clara y sus hijos en la mesa del comedor. Les contó toda la historia desde el principio, incluyendo partes que Clara no conocía sobre las conversaciones con Eduardo. Sus hijos, de 8 y 10 años, escuchaban con ojos brillantes mientras su padre les hablaba sobre sueños, trabajo duro y transformación. El día 86 amaneció con una llamada inesperada. La firma de inversión había revisado el plan de negocios de Transexec más rápido de lo anticipado. Querían reunirse nuevamente, pero esta vez con sus socios principales presentes. Era una señal positiva. Roberto sintió una mezcla de nervios y emoción que le recordaba a sus primeros días, acercándose a potenciales clientes en los edificios de oficina. Pero ahora era diferente. Ya no era un hombre desesperado buscando una oportunidad. Era un empresario con un negocio probado buscando escalar. La reunión estaba programada para el día 88. Roberto dedicó todo el día 87 a prepararse. Revisó cada número en su plan de negocios 3 veces. Practicó su presentación frente a Clara y ajustó cada palabra basándose en sus comentarios. Compró un traje. Era la primera vez en su vida que compraba un traje verdaderamente bueno. No era de marca lujosa, pero era profesional. Le quedaba bien y lo hacía sentir como la persona en la que se estaba convirtiendo. Durante sus 2 horas matutinas del día 88, antes de la reunión crucial, Roberto no trabajó en planes de expansión ni en análisis financieros. En cambio, escribió una carta de agradecimiento a Eduardo. No la enviaría hasta completar los 90 días, pero quería capturar sus pensamientos mientras todavía estaba en medio de la transformación. Escribió sobre el hombre que había sido hace 88 días, cansado, derrotado, sin esperanza, y sobre el hombre que era ahora, empresario, líder, constructor de sueños. La diferencia no estaba en el dinero, aunque ese había mejorado significativamente. La diferencia estaba en cómo se veía a sí mismo, en lo que creía posible. La reunión con los socios de inversión duró 3 horas. Roberto presentó su visión para Transexec con una claridad y confianza que sorprendió incluso a él mismo. No leyó de notas, no tartamudeó. Habló desde el corazón sobre un problema real que había identificado, una solución efectiva que había desarrollado y un mercado hambriento que apenas estaba comenzando a explorar. Los socios hicieron preguntas difíciles, cuestionaron sus proyecciones, desafiaron sus suposiciones, pero Roberto tenía respuestas para todo porque había vivido cada aspecto del negocio. No era teoría, era experiencia real. Al final de la reunión, el socio principal, un hombre de 60 años con décadas de experiencia en inversiones, se inclinó hacia adelante y dijo algo que Roberto nunca olvidaría. En mis 30 años haciendo esto, he visto miles de planes de negocios. La mayoría son fantasías de gente que quiere hacerse rica rápidamente. Algunos son ideas decentes ejecutadas pobremente. Muy pocos son como el tuyo, un problema real, una solución probada, un fundador que entiende su negocio desde dentro. Vamos a financiar tu expansión, Roberto, pero no porque tu plan sea perfecto. Vamos a financiar porque tú eres el tipo de persona que convierte planes imperfectos en negocios exitosos. Roberto salió de esa reunión casi flotando. No habían discutido números finales todavía, pero el compromiso era real. Transexec
recibiría capital de inversión, podría expandirse a nuevas ciudades, podría contratar más personal, podría convertirse en algo verdaderamente grande. Llamó a Clara desde el estacionamiento, su voz quebrándose con emoción mientras le contaba las noticias. Ella lloró, él lloró. Ambos entendían la magnitud de lo que estaba sucediendo. Esa noche, Roberto envió su mensaje diario a Eduardo. Día 88. Conseguí el financiamiento. Transexec va a expandirse. No puedo creer cuánto ha cambiado mi vida en menos de 3 meses. Eduardo respondió con un mensaje más largo de lo usual. Roberto, has hecho algo extraordinario, pero quiero recordarte algo crucial. El dinero de inversionistas es poderoso, pero también es peligroso. Puede acelerar tu crecimiento, pero también puede hacerte perder el control si no tienes cuidado. Antes de firmar cualquier contrato, quiero que hablemos en persona. El día 90, en el mismo lugar donde nos conocimos. Te estaré esperando a las 11 de la noche. Roberto sintió un escalofrío. Había algo ceremonial en la propuesta de Eduardo. Un círculo completándose. Acordaron encontrarse frente al mismo hotel de lujo, donde Eduardo había subido a su taxi 90 días atrás. El día que cambió todo, el día 89, pasó en una neblina de actividad. Roberto atendió las operaciones diarias de Transexec, que ahora prácticamente funcionaban solas gracias a los sistemas que había implementado. Martín estaba asumiendo más responsabilidades de supervisión. Sandra había demostrado ser excepcional con clientes corporativos femeninos y estaba generando referencias por su cuenta. Luis tenía una habilidad natural para navegar el tráfico y siempre encontraba las rutas más eficientes. El equipo funcionaba. El negocio crecía. Roberto había construido algo que trascendía su esfuerzo individual. Durante sus 2 horas matutinas del día 89, Roberto hizo algo diferente. Revisó su cuaderno desde el día 1. Leyó cada entrada, cada observación, cada pequeño progreso. Las páginas documentaban no solo el crecimiento de un negocio, sino la evolución de un hombre. Las primeras entradas estaban llenas de dudas e inseguridades. Las entradas recientes rebosaban confianza y visión estratégica. Era como leer el diario de 2 personas diferentes, excepto que ambas personas eran él. Calculó mentalmente sus finanzas. En estos 90 días, Transexec había generado ingresos totales de más de 100,000 pesos, después de todos los gastos, incluyendo salarios para sus conductores y reinversión en el negocio. Roberto personalmente había ganado más en 3 meses de lo que ganaba en 6 meses como taxista tradicional. Y eso era solo el comienzo. Con la expansión financiada, las proyecciones mostraban que en un año podría estar ganando 10 veces más, pero más importante que los números era lo intangible. Roberto dormía mejor, sonreía más. Sus hijos lo buscaban para jugar, porque ahora tenía tiempo y energía para ellos. Clara lo miraba con admiración en lugar de resignación. Había recuperado su dignidad, había probado primero a sí mismo y luego al mundo, que era capaz de más de lo que las circunstancias habían permitido. La noche del día 89, Roberto no pudo dormir. No por ansiedad, sino por anticipación. Mañana completaría el reto de 90 días. Mañana se encontraría nuevamente con Eduardo. Mañana cerraría un círculo que había comenzado con una conversación casual en un taxi rumbo al aeropuerto. Se levantó a las 3 de la mañana como había hecho durante 89 días consecutivos. Preparó café, se sentó en su mesa de cocina y durante sus 2 horas finales del reto simplemente reflexionó. Pensó en el Roberto de hace 90 días, ese hombre que manejaba 14 horas al día sin ver un futuro diferente. Ese hombre que había perdido sus sueños en algún lugar entre la supervivencia y el agotamiento. Ese hombre que había subido a su taxi a un extraño llamado Eduardo Salinas sin tener idea de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Si pudiera hablarle a ese Roberto del pasado, ¿qué le diría? Tal vez que el cambio era posible, que la transformación no requería un milagro, sino disciplina, que 2 horas cada mañana podían cambiar toda una vida. A las 5 de la mañana,
Roberto escribió su entrada final en el cuaderno. Día 90. Lo logré. 90 días consecutivos sin fallar ni una sola mañana. Transexec está en camino de convertirse en algo más grande de lo que imaginé. Pero el verdadero logro no es el negocio, es quien me convertí en el proceso. Soy alguien que cumple sus promesas, alguien que no se rinde, alguien que construye en lugar de solo soñar. Cerró el cuaderno y lo colocó en el centro de la mesa. Clara entró a la cocina, también despierta temprano, y se sentó junto a él sin decir palabra. Simplemente tomó su mano. Ambos entendían que este día era especial, era un final, pero también un comienzo. Roberto pasó el día 90 terminando detalles administrativos de Transexec. Firmó contratos con 2 nuevos clientes que Sandra había conseguido. Revisó los reportes semanales de cada conductor. Tuvo una videollamada con un consultor legal sobre la estructura corporativa óptima para la expansión. Cada actividad era evidencia de cuán lejos había llegado. Ya no era un operador, era un estratega. Ya no trabajaba en el negocio, trabajaba sobre el negocio. A las 10 de la noche, Roberto se puso el mismo traje que había usado para la reunión con inversionistas. Clara lo ayudó con la corbata, algo en lo que él todavía no era experto. Sus hijos lo observaban desde el sofá con caras de orgullo. «Papá se ve importante», dijo su hijo menor. Roberto se arrodilló frente a ellos. «Papá está tratando de construir algo mejor para ustedes», les dijo, «y lo está logrando». Salió de su apartamento a las 10:30. Condujo su propio auto ahora, no el viejo taxi amarillo que había vendido hace 2 semanas. El dinero de esa venta lo había reinvertido en Transexec, comprando seguro premium para toda su flota. Roberto llegó al hotel de lujo 15 minutos antes de las 11. Era un hábito que había desarrollado durante estos 90 días. Llegar temprano, estar preparado, nunca hacer esperar a nadie. Estacionó su auto y caminó hacia la entrada principal donde había recogido a Eduardo exactamente 90 días atrás. La lluvia de aquella noche había sido reemplazada por un cielo despejado lleno de estrellas. Era como si hasta el clima celebrara este momento. Eduardo apareció exactamente a las 11 en punto. No vestía traje esta vez. Llevaba jeans y una camisa casual, pero aún así emanaba esa presencia de éxito que Roberto había notado la primera vez. Se saludaron con un apretón de manos que rápidamente se convirtió en un abrazo. No era el abrazo formal de 2 hombres de negocios. Era el abrazo de un mentor y su estudiante, de un hombre que había compartido conocimiento y otro que lo había transformado en acción. «Caminemos», dijo Eduardo, señalando hacia el parque que estaba frente al hotel. «Necesito contarte algunas cosas antes de que firmes cualquier acuerdo con esos inversionistas». Comenzaron a caminar por los senderos iluminados del parque. A esta hora había pocas personas, parejas de enamorados en bancas, algún corredor nocturno. El sonido distante del tráfico creaba una banda sonora urbana de fondo. «Primero que nada, felicidades por completar los 90 días», comenzó Eduardo. «Solo 3 de las 17 personas a las que he dado este mismo consejo han llegado hasta el final. La mayoría falla en la primera semana. Algunos llegan al día 30 y se rinden cuando empiezan a ver pequeños resultados porque piensan que ya es suficiente. Pero tú lo completaste. Eso te pone en una categoría muy especial de personas». Roberto sintió un nudo de emoción en la garganta. Había momentos durante estos 90 días en que había querido rendirse. Mañanas cuando la alarma sonó y cada músculo de su cuerpo gritaba por más sueño. Días cuando los problemas del negocio parecían insuperables. Noches cuando dudaba de sí mismo. Pero nunca faltó ni un solo día. Ahora, sobre esos inversionistas, continuó Eduardo, van a ofrecerte dinero, probablemente mucho dinero, y es tentador. Puedes expandirte rápido, contratar más gente, abrir en más ciudades, pero hay algo que necesitas entender. Cuando aceptas dinero de inversionistas,
ya no solo construyes un negocio, también asumes obligaciones, presión por resultados, rendición de cuentas. Y si no cumples las expectativas, pueden quitarte el control de lo que construiste. Roberto escuchaba con atención. Esto era exactamente el tipo de sabiduría que necesitaba. Conocimiento que no venía de libros, sino de experiencia real. Déjame contarte una historia, dijo Eduardo deteniéndose en una banca y sentándose. Roberto se sentó junto a él. Mi primer gran negocio, después de aquellos años iniciales conectando proveedores con contratistas, fue una empresa de logística. Crecimos rápido, demasiado rápido. Acepté una inversión grande de una firma que prometió ayudarnos a expandirnos nacionalmente. Y lo hicieron. En 2 años pasamos de 5 empleados a 200, de operar en una ciudad a operar en 10. Los ingresos se multiplicaron por 20. Eduardo hizo una pausa y su expresión se volvió más seria. Pero perdí el control. Los inversionistas querían resultados inmediatos. Me presionaban para recortar costos, para sacrificar calidad por volumen, para priorizar ganancias a corto plazo sobre construcción sostenible a largo plazo. Eventualmente, tuvieron suficientes votos en la junta directiva para tomar decisiones sin mí. Transformaron mi empresa en algo que yo no reconocía, algo que no reflejaba mis valores. Terminé renunciando a mi propio negocio, tomé mi dinero y me fui. Pero fue una lección costosa y dolorosa. Roberto sintió un escalofrío. Había estado tan emocionado por el financiamiento que no había considerado verdaderamente los riesgos. ¿Entonces me estás diciendo que no acepte la inversión?, preguntó. No, respondió Eduardo. Te estoy diciendo que crezcas inteligentemente. Acepta inversión solo si mantienes control mayoritario, solo si los términos te permiten tomar decisiones finales sobre la dirección del negocio. Y sobre todo, crece solo tan rápido como puedas mantener tu cultura y tus valores. Es mejor ser dueño del 100% de algo pequeño que crecer hasta ser grande, pero perder tu alma en el proceso. Eduardo sacó un sobre del bolsillo de su camisa y se lo entregó a Roberto. Esto es un regalo, pero también es una responsabilidad. Ábrelo cuando llegues a casa. Roberto tomó el sobre. Era pesado. Quiso abrirlo inmediatamente, pero algo en la expresión de Eduardo le dijo que debía esperar. Hay algo más importante que quiero decirte, continuó Eduardo mirando directamente a los ojos de Roberto. Durante estos 90 días has construido un negocio impresionante, pero lo más impresionante no es Transexec. Eres tú, te has transformado, has desarrollado disciplina, visión, liderazgo. Esas cualidades son más valiosas que cualquier negocio porque puedes aplicarlas a cualquier cosa. Si Transexec falla mañana, y espero que no falle, pero si falla, ahora tienes las herramientas para construir algo más. Eso es verdadera riqueza. Las palabras resonaron profundamente en Roberto. Tenía razón, el verdadero tesoro no era el negocio, era la persona en la que se había convertido en el proceso. Eduardo se puso de pie. Roberto, hay una última cosa. El hombre que me dio este consejo a mí hace 30 años me hizo una petición. Me pidió que cuando yo alcanzara el éxito, pasara el conocimiento a alguien más, alguien que estuviera listo, alguien que estuviera dispuesto a hacer el trabajo. Ahora yo te pido lo mismo. Cuando llegue el momento, cuando veas a alguien que te recuerde a ti hace 90 días, comparte esto, transmite el conocimiento, mantén viva esta cadena de transformación. Roberto asintió solemnemente. Era más que una petición, era un legado, una responsabilidad que trascendía su propio éxito. Pasaron la siguiente hora caminando y conversando. Eduardo compartió más historias de sus 30 años construyendo negocios. Roberto hizo preguntas sobre desafíos específicos que anticipaba en la expansión de Transexec. Fue una conversación entre iguales. Ya no era solo un taxista recibiendo consejos de un millonario. Era un empresario discutiendo estrategias con otro empresario. Cuando finalmente se despidieron cerca de la medianoche, Eduardo dijo algo que quedó grabado en la memoria de Roberto para siempre. Dentro de 3 años, quiero que cenemos juntos como socios de negocios, ya no como mentor y estudiante, sino como 2 empresarios exitosos. Y quiero que me cuentes cómo
Transexec, se convirtió en líder de su industria. No si se convirtió, sino cómo se convirtió, porque ya no tengo dudas de que lo lograrás. Roberto condujo de regreso a casa con el sobre de Eduardo en el asiento del pasajero. Sentía su peso tanto físico como metafórico. Cuando llegó al apartamento, todos estaban dormidos. Se sentó en la mesa de la cocina, la misma mesa donde había pasado 90 mañanas consecutivas trabajando en su sueño. Abrió el sobre cuidadosamente. Dentro había un cheque por 50,000 pesos. Roberto se quedó sin aliento. Era una cantidad de dinero que nunca había tenido en sus manos, pero había algo más. Una carta escrita a mano por Eduardo. Roberto la leyó con lágrimas corriendo por sus mejillas. Roberto, este dinero no es un regalo, es una inversión. Una inversión en ti. Úsalo sabiamente para escalar Transexec, pero hazlo a tu manera. No dejes que nadie, ni siquiera yo, te diga cómo construir tu sueño. Este cheque viene con solo una condición, que en el futuro, cuando alguien te pida ayuda, cuando veas una chispa en sus ojos que te recuerde a la chispa que vi en los tuyos hace 90 días, les des la misma oportunidad que yo te di. No necesariamente dinero, sino tiempo, conocimiento y fe en su potencial. El mundo cambia una conversación a la vez. Tú cambiaste tu mundo. Ahora ayuda a otros a cambiar el suyo. Con admiración y respeto, Eduardo Salinas. Roberto dobló la carta cuidadosamente y la guardó en su cuaderno junto a todas sus notas de los 90 días. Este cuaderno se había convertido en su tesoro más valioso, no por los números de negocios que contenía, sino por la historia de transformación que documentaba. Se quedó sentado en esa mesa hasta que el sol comenzó a salir. 91 días atrás había estado sentado en esta misma posición, exhausto, derrotado, sin esperanza. Esta mañana estaba sentado con un negocio próspero, un equipo sólido, inversionistas interesados, 50,000 pesos en inversión personal de su mentor y, más importante, con la certeza absoluta de que era capaz de construir cualquier cosa que se propusiera. 3 años y 2 meses habían pasado desde aquella noche lluviosa que cambió todo. Roberto Méndez estaba sentado en su oficina en el piso 15 de un edificio corporativo en el centro de la ciudad. No era un edificio lujoso, pero era profesional, moderno, completamente suyo. Las paredes estaban decoradas con certificados de excelencia en servicio al cliente, fotografías de su equipo y un cuadro enmarcado que contenía la primera página de su cuaderno donde había escrito Proyecto Libertad hace tanto tiempo. Transexec ya no era un pequeño servicio de transporte ejecutivo con 5 clientes. Era una empresa consolidada, operando en 7 ciudades, con una flota de 120 conductores cuidadosamente seleccionados y entrenados. Atendían a más de 300 clientes corporativos regulares y habían expandido sus servicios para incluir logística empresarial, transporte de mercancías especiales y un programa de membresía premium que garantizaba disponibilidad inmediata las 24 horas. Los ingresos anuales de la empresa habían superado los 5 millones de pesos. Roberto había estructurado el trato con los inversionistas exactamente como Eduardo le había aconsejado. Aceptó financiamiento, pero mantuvo 51% de las acciones, control mayoritario, poder de decisión final. La empresa creció, pero nunca perdió su esencia. Cada conductor pasaba por 2 semanas de entrenamiento intensivo donde no solo aprendían rutas y protocolos, sino la filosofía completa de Transexec: excelencia, confiabilidad, dignidad. Martín, su primer empleado, ahora era el director de operaciones con un salario que le permitía vivir cómodamente y enviar a sus propios hijos a buenas escuelas. Sandra dirigía toda la división de clientes corporativos y había demostrado tener un talento natural para negociaciones grandes. Luis,
supervisaba la expansión a nuevas ciudades. El equipo que Roberto había construido no solo trabajaba para él, eran socios en la visión. Compartían las ganancias a través de bonos generosos. Varios de ellos habían comprado casas propias por primera vez en sus vidas. Clara trabajaba con Roberto como directora administrativa. Su habilidad para números y organización había resultado ser invaluable conforme la empresa crecía. Los niños, ahora de 11 y 13 años, estudiaban en buenas escuelas privadas, pero más importante que los recursos materiales, tenían un padre presente. Roberto había construido un negocio que no lo consumía. Trabajaba duro, pero inteligentemente. Había aprendido a delegar, a confiar en su equipo, a construir sistemas que funcionaran sin requerir su presencia constante. Pero algo más había sucedido en estos 3 años. Roberto había cumplido la promesa que le hizo a Eduardo. Había identificado a 7 personas durante este tiempo que le recordaban a sí mismo. Un mesero que trabajaba turnos dobles en un restaurante, una empleada de limpieza que estudiaba administración de empresas por las noches, un mecánico que soñaba con abrir su propio taller. A cada uno les dio el mismo consejo que Eduardo le había dado: 90 días, 2 horas cada mañana, disciplina absoluta. De esos 7, 3 habían completado el reto. 3 negocios nuevos existían ahora gracias a que Roberto había compartido el conocimiento. La cadena continuaba. Esta mañana en particular, Roberto esperaba a alguien especial. Eduardo Salinas había pedido reunirse con él. No habían hablado mucho durante estos 3 años, solo mensajes ocasionales felicitándose por logros respectivos. Eduardo le había dado espacio para crecer solo, para cometer sus propios errores, para desarrollar su propio estilo de liderazgo, pero ahora quería reunirse en persona. El mensaje había sido intrigante. Tengo una propuesta que creo te va a interesar. A las 11 de la mañana exactamente, la asistente de Roberto anunció que Eduardo había llegado. Roberto salió de su oficina para recibirlo personalmente. Eduardo había envejecido un poco en 3 años, el cabello más plateado, algunas líneas adicionales alrededor de los ojos, pero la sonrisa era la misma, la presencia era la misma. Se abrazaron como viejos amigos. Tu oficina es impresionante, dijo Eduardo mirando alrededor. Pero lo que más me impresiona es esto. Señaló hacia las fotografías en la pared. Tu equipo, se nota que son felices, se nota que creen en lo que hacen. Roberto sonrió con orgullo. Aprendí del mejor, respondió. Nunca olvidé lo que me dijiste sobre construir cultura, no solo negocios. Se sentaron en la pequeña sala de reuniones que Roberto había decorado intencionalmente para ser acogedora en lugar de intimidante. Eduardo abrió su maletín y sacó una carpeta. Roberto, hace 33 años inicié Grupo Empresarial Horizonte. Construí 13 empresas diferentes en industrias diversas, todas exitosas, todas rentables, pero estoy cansado. Tengo 65 años y quiero retirarme, pasar tiempo con mis nietos, viajar con mi esposa, disfrutar lo que construí en lugar de solo seguir construyendo. Roberto escuchaba con atención sin interrumpir. Eduardo continuó. He estado vendiendo mis empresas una por una a personas en las que confío. Personas que no solo tienen capital, sino que entienden el valor real de lo que construí. Y hay una empresa en particular que he estado guardando, esperando a la persona correcta. Eduardo empujó la carpeta a través de la mesa hacia Roberto. Horizonte Logística, mi primera empresa, la que inicié con aquella estrategia de conectar proveedores con contratistas, ha crecido enormemente. Opera en 12 estados, 50 millones de pesos en ingresos anuales. Pero necesita a alguien joven, alguien con energía, alguien que entienda la industria del transporte desde dentro, alguien que sepa construir equipos y mantener cultura, alguien como tú. Roberto abrió la carpeta. Dentro había estados financieros detallados, análisis de mercado, proyecciones futuras. Pero lo que más llamó su atención fue el precio de venta que Eduardo había escrito en la última página. Era justo, no era regalado, pero tampoco era exorbitante. Era el precio que pagarías a un socio, no a un extraño. ¿Por qué yo?, preguntó Roberto con voz emocionada. Hay empresarios con mucha más experiencia, con más capital,
con más conexiones. Eduardo sonrió, porque hace 3 años y 2 meses subí a un taxi conducido por un hombre derrotado y vi algo en él. Vi hambre, vi potencial, vi a alguien dispuesto a hacer lo que fuera necesario para cambiar su vida. Ese hombre se convirtió en ti y ahora ese hombre tiene todo lo que se necesita para llevar mi legado al siguiente nivel. Además, escuché sobre los 7, las personas a las que has ayudado. Eso me dice que entiendes lo que realmente importa. Roberto sintió un nudo en la garganta. Durante 3 años había trabajado incansablemente para construir Transexec, pero esto era diferente. Esto era adquirir una empresa establecida. Esto era jugar en una liga completamente diferente. Necesitaría más capital, necesitaría reestructurar, necesitaría expandir su equipo significativamente. Era aterrador, pero también era emocionante. Pasaron las siguientes 4 horas revisando cada detalle del negocio. Eduardo fue completamente transparente. Mostró fortalezas y debilidades, oportunidades y amenazas. Presentó a Roberto digitalmente a los directores clave de Horizonte Logística. Para cuando terminaron, Roberto tenía una imagen clara de lo que significaría esta adquisición. Necesito pensarlo, dijo Roberto finalmente. Necesito hablarlo con Clara. Necesito analizar las cifras con mi contador. Pero Eduardo, si hago esto, si compro tu empresa, será porque sé que puedo mantener lo que construiste, porque sé que puedo honrar tu legado. Eduardo extendió su mano. Eso es exactamente lo que esperaba escuchar. No un sí inmediato y emocionado, sino un análisis cuidadoso y responsable. Toma tu tiempo, pero espero tu respuesta pronto. 2 semanas después de análisis exhaustivos, reuniones con su equipo, discusiones con Clara y mucha reflexión personal, Roberto firmó los documentos de adquisición. Transexec compró Horizonte Logística. Las empresas se fusionarían gradualmente, manteniendo lo mejor de ambas culturas. Roberto pasaría de ser dueño de una empresa de 5 millones a dirigir un conglomerado combinado de 55 millones en ingresos anuales. El día de la firma, Eduardo y Roberto se encontraron nuevamente en el parque frente al hotel de lujo, el mismo lugar donde habían caminado hace 3 años después de que Roberto completara su reto de 90 días. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?, dijo Eduardo. Hace 3 años eras un taxista que me cobró 320 pesos por llevarme al aeropuerto. Hoy me acabas de comprar una empresa por 20 millones de pesos. Esa es la transformación más dramática que he presenciado en todos mis años de hacer esto. Roberto miró hacia el hotel, recordó esa noche lluviosa, recordó su desesperación, recordó la decisión de estrechar la mano de Eduardo y comprometerse a 90 días. Todo había comenzado con una conversación, con un consejo, con 2 horas cada mañana. Eduardo, hay algo que necesito decirte, dijo Roberto. Durante estos 3 años he ayudado a 7 personas. 3 completaron el reto, pero quiero hacer más. Quiero institucionalizar esto, crear un programa formal dentro de mi empresa donde identifiquemos a personas con potencial y les demos la misma oportunidad que tú me diste. Eduardo sonrió ampliamente. Ahí está la razón por la que elegí bien. No solo compraste mi empresa, compraste mi filosofía, mi creencia de que el éxito verdadero se mide por cuántas vidas transformas, no solo cuánto dinero acumulas. Se despidieron con un abrazo largo. Eduardo se retiraba finalmente a disfrutar el fruto de décadas de trabajo. Roberto asumía el control de un imperio que había sido construido con los mismos principios que ahora guiaban su vida: disciplina, visión, servicio y el compromiso inquebrantable de ayudar a otros a descubrir su propio potencial. Esa noche, Roberto escribió en un cuaderno nuevo. La primera página decía Proyecto Legado y debajo escribió los nombres de las siguientes 10 personas a las que planeaba transformar con el mismo consejo que había cambiado su vida. El ciclo continuaba, la cadena crecía y en algún lugar de la ciudad había un taxista conduciendo a través de la noche que pronto recibiría el consejo que cambiaría todo.